Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Liliana Giraldo, que es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría. Hoy vamos a estar hablando del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora el próximo 15 de junio. 15 de junio. Es un día mundial y es un día que tiene por objetivo que, querida Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Pati, por la invitación. ¿Cuál es el objetivo de un día? Porque dirían, ¿cómo? ¿Conciencia del abuso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Claro, hace ya más de 10 años, hace como 12 años, se crea por la Organización de las Naciones Unidas el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato hacia las personas adultas mayores. Y esto se da precisamente por el crecimiento de la población adulta mayor. Todos los países están envejeciendo, por ende hay un mayor número de personas adultas mayores. Y si bien es cierto, se había hablado de la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, se dieron cuenta que el maltrato hacia las personas adultas mayores era un tema que estaba olvidado y que cada vez iba en incremento. Primero porque no se estaba atendiendo, no se estaba visibilizando, no se estaba estudiando y no se tenía conciencia que sucedía al interior de las familias y en otros contextos. Entonces se reúnen estos organismos internacionales y llegan a la conclusión que hay que crear un día de toma de conciencia a nivel mundial. Y lo importante es la toma de conciencia, es visibilizar que existe el problema del maltrato hacia las personas adultas mayores para que se tomen acciones en diferentes niveles y ámbitos. En algún momento se hablaba de cuidado con la violencia contra los niños, no golpear, perfectamente válido, niños y niñas, ¿no? Luego que los adolescentes, no golpearlos, aunque su conducta a veces es muy complicada, y así fuimos pasando, pero parecía que en la vejez no había violencia. Sí. Y descubrimos que lamentablemente sí existe. ¿En todas sus formas, Liliana? En todas sus formas, abuso sexual, maltrato psicológico, maltrato financiero o económico, físico, todos los tipos de maltrato se dan al interior de las familias. Y eso es lo que pues, nos ha llamado la atención, porque pues, cada vez llegan más personas con signos de violencia a los servicios de salud. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo o qué debemos de hacer para poder evitar esto, que en la última etapa de la vida pues estén presentando cosas así? Porque pues la violencia, sea lo que sea, tiene un impacto fuerte en la salud de las personas. Claro. Sí, en la salud física, pero también en la salud emocional, porque genera bastante depresión, mayor aislamiento, afecta a la persona, pero claro, emocionalmente. Y un tema también importante es que es una violación de los derechos humanos. Y ahora pues estamos hablando bastante de los derechos humanos y concientizando a las personas de los derechos humanos, y pues la violencia es una violación de los derechos humanos. Claro. Hay estadísticas, tú que eres investigadora, tú que tienes muchos artículos publicados sobre el tema, por ahí hay hasta un libro ahorita que me viene a la memoria, Liliana, pero ¿hay estadísticas que registran la violencia contra la persona mayor? Sí. ¿Ya hay o son recientes o cómo está eso? No, claro que sí hay. Yo la verdad sí he llevado he realizado varios estudios a nivel poblacional, aquí en la Ciudad de México, también en Jalapa, para sacar la prevalencia y poder decir, bueno, de cuántos casos estamos hablando y si eso se está incrementando o no. Y efectivamente lo que estamos viendo desde el 2006, que fue el primer estudio que realicé, sabíamos que había una prevalencia del 11%, luego en el último estudio que hice en el 2018 la prevalencia se incrementó a 18% y ahora estamos hablando de una prevalencia del 22%. En el último estudio que fue el año pasado en diciembre. Pero también hay una encuesta, que es la encuesta nacional de relaciones, la ENDIRE, Encuesta Nacional de Relaciones en los Hogares, que solamente se aplica a las mujeres y se aplica un cuestionario especial a las mujeres adultas mayores, pues también presenta una alta prevalencia de maltrato muy similar a estos estudios, pero aquí
también es un tema que yo quiero traer a colación, Sí. es la violencia hacia las personas adultas mayores con discapacidad. ¿Se complica todavía más? Sí, se duplica. La prevalencia se duplica. Y lo que a mí me preocupa o que nos preocupa, digamos, en la parte de investigación, en el Instituto Nacional de Geriatría, que es donde estamos como muy preocupados sobre este tema, es que las personas con discapacidad son más vulnerables a situaciones de violencia y también están en una mayor, digamos, es muy difícil para ellas poder denunciar o buscar ayuda. Por la misma, pues por la misma discapacidad. O sea, por un lado, por la discapacidad que tienen, ¿sí? Sí. Y por otro lado, porque sienten una dependencia hacia las personas que la cuidan, que probablemente puede el ser agresor puede es ser el agresor, cuidador al sí. mismo tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, en lo particular, sí veo una gran preocupación en ese sentido, enfocándome, recientemente me he enfocado más en las personas con discapacidad para mirar qué debemos de hacer para poderlas ayudar y sensibilizar, trabajar, digamos, como mencionaban hace un rato en este mismo programa, trabajar con la familia, trabajar con la sociedad, trabajar en diferentes ámbitos, pues para proteger a las personas que tienen discapacidad de estas situaciones de violencia. ¿Hay alguna manera de facilitar la denuncia de estas personas? Yo entiendo muy bien que dices, a veces, justamente por mi vida en discapacidad, tengo que depender de otra persona que me mantenga, que me procure los alimentos, etcétera. Pero ¿no habría alguna forma, o en otros países no se ha hecho algo, para que estas personas pudieran denunciar sin ser señaladas o sin que perdieran la atención que tienen dentro de su casa? Claro, la denuncia es un mecanismo, ¿no? Pero creo que también tenemos que trabajar como en otros niveles, en otros otros rangos. niveles, ¿sí? O sea, porque lo que debemos de hacer es proteger a la persona. Creo que tenemos que trabajar en diferentes aspectos, trabajar en proteger a la familia, trabajar en proteger al cuidador, definir bien los mecanismos de denuncia. Una vez sea la denuncia, que se va a hacer con el cuidador, que se va a hacer con la persona adulta mayor. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es más fácil prevenir que llegar a... Por eso el Día Internacional es de toma de conciencia para prevenir el maltrato hacia las personas adultas mayores. Entonces, yo creo que lo que debemos de trabajar fuertemente es en la prevención. Exacto. Y como bien dices, sensibilización, la toma de conciencia es una sensibilización porque no dudo que haya quien diga, ay, ¿cómo que si no le doy la medicina a mi mamá o no le doy de comer? O si se me olvida recogerle los platos, por decirte, no se puede mover, en fin. Ay, ¿cómo que eso es violencia? A veces ni siquiera se registra. O el abandono o el... La negligencia. Eso es la palabra. La negligencia. Ay, ¿a poco la negligencia es maltrato? Son unos exagerados. Pues no, porque eso afecta a la vida de esa persona. Claro. Y las personas que sufren maltrato, efectivamente ya, o sea, aquí en México, en la última investigación que yo realicé en el instituto, efectivamente las personas que sufren maltrato fallecen más rápido que las que no sufren maltrato. ¿Sí? Y la negligencia, como tú lo dices, pues es un factor fuertísimo que afecta la salud de las personas si no se le da el medicamento. Estoy hablando de las personas que requieren de ayuda para tomar medicamentos, para ir al médico, para alimentarse. Tenemos las limitaciones para alimentarse, para bañarse, para vestirse. Y estoy hablando específicamente de estas personas que tienen discapacidad. Incluso que las mueven, ¿no? Claro. Que necesitan que alguien les cambie de posición en la cama o en la silla, ¿no? Y las personas que tienen discapacidad es 1 de cada 3 personas. 1 de cada 3 1 personas, de cada 3 personas adulta mayor. Sí, tiene discapacidad. 1 de cada 3 es tiene muchísimo. Limitaciones, discapacidad auditiva, sensorial, o para bañarse, vestirse, para alimentarse, para caminar. Al menos una de esas discapacidades tiene. Es muchísimo. Sí. Estamos hablando del 30%. Si somos 18 millones. El 30%. El 30% de esa cantidad en dependencia. Tiene una discapacidad.
Pues yo te agradezco, Liliana. Yo sé que son poquitos minutos, pero suficientes porque eres una experta, tienes un reconocimiento en todo el gremio de la gerontología, la geriatría, por tu trabajo y agradezco mucho tu tiempo, tus palabras y la cortesía de estar con nosotros. Muchas gracias, Pati, Muchísimas por la invitación. gracias, Liliana Giraldo, investigadora del INGER. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es tiempo de tomar conciencia, por favor, de que a lo mejor sin darnos cuenta somos maltratadores, somos agresivos, agresivas. Hay que tomarlo en cuenta y por lo pronto nosotros vamos a continuar aquí en Aprender a Envejecer.